Queridos estudiantes, bienvenidos una vez más a una clase del curso de ontología. Estamos en la parte histórica de la asignatura, luego que ya cubrimos la temática propuesta, la parte sistemática. Nuestro primer autor es Platón y sabemos que evolucionó en su pensamiento. Tenemos unos diálogos de su periodo de juventud, hay otros que es de su pensamiento maduro y los de la vejez. Vamos a ver nosotros los dos últimos. Estoy por terminar la primera ontología platónica. He mencionado 4 principios que se sostienen en estas obras, principalmente el Fedón, la República. En primer lugar, mencioné como tesis primera, central, los grados de existencia. Ustedes tienen en el texto referencias a la obra platónica. Yo en clase me he permitido leerles pasajes cortitos en los que Platón defiende las varias tesis que estamos viendo. En segundo lugar, vimos que las formas subsistentes son absolutamente reales por ser 100% sí mismas. En cambio, en tercer lugar, los entes sensibles, materiales de nuestro mundo, en parte por ser cambiantes, son contradictorios. En realidad, esa contradicción se debe a que simplemente, en vez de ejemplificar las formas, participan de ellas. Y es una participación siempre limitada, parcial, y eso hace que participen también de la propiedad opuesta. En cuarto lugar, y hasta ahí nos quedamos, les di ejemplos de la regla de cercenamiento. Es decir, que si un objeto tiene una propiedad en un aspecto y tiene la propiedad opuesta en otro aspecto, de ahí, cercenando los complementos circunstanciales, concluimos una contradicción. Esa es nuestra cuarta tesis. Pasemos ahora a la última, que es el rechazo platónico del maximalismo. Entonces, continúo desde este punto. Avanzo con materia nueva. A ver, miren. Empecemos afirmando o enunciando en qué consiste esta posición. Voy a expresar este principio más bien en forma de una regla de inferencia que contiene una única premisa. Lo que nos viene a decir el maximalismo es que si un objeto posee una propiedad, entonces la posee de modo pleno y total. Eso expresado en términos de lógica sentencial es lo siguiente. Recordemos que la H, ¿sí? Aquí la H mayúscula, es un funtor monádico de afirmación, o mejor dicho, de sobreafirmación, que se lee es totalmente verdad, es 100% cierto y expresiones sinónimas. Recuerden, en la mitad tenemos el símbolo de consecuencia lógica, que se llama el torniquete,
Y a mano izquierda tenemos una única premisa. P representa cualquier oración. Si partimos del hecho de que P es una oración verdadera, de ahí el maximalismo concluye que esa oración P es totalmente verdadera. Entonces, lo que hace es añadir este funtor de sobreafirmación. Bien, ahora, si es que nosotros no tenemos una lógica bivalente, sino que aceptamos la multivalencia, entonces lo que se hace es pasar de una afirmación implícita de que P es verdadera, se supone en alguna medida, a la conclusión de que el valor de verdad que tiene P es total, absoluto, pleno al 100%. ¿Sí? Bien, pero en cambio, en la lógica clásica, eh, puesto que solamente hay si es que una oración es verdadera, es simple y llanamente verdadera, pero como no hay grados de verdad, si es que algo es verdadero, es totalmente verdadero. No puede ser verdadero a medias o 75% verdadero, 25%, poco, mucho. Eso no hay en la lógica clásica. Disculpen, estoy con la garganta un poco seca. Entonces, esta conclusión casi como que no añade nada a lo dicho ya por la premisa, y entonces habría que entenderlo en un sentido, habría que entender la regla de inferencia en un sentido meramente retórico, porque decir que una oración es verdadera o es totalmente verdadera en la lógica clásica da igual. Y recuerden, bueno, perdón, como ustedes no hemos visto, hay una afirmación, a ver si no estoy mal, es de Bertrand Russell, que afirma que explícitamente cuando se afirma la verdad de una oración, se está diciendo que es totalmente verdadera, ¿sí? Bueno, y esa es la tónica, el espíritu de todos los lógicos clásicos, desgraciadamente la mayoría de ellos. Por más que ya estamos a más de 100 años del aparecimiento de la primera lógica multivalente, el cambio de mentalidad es muy lento. En lógica, todavía a un ritmo muchísimo más pausado que el cambio en las teorías científicas, como podría ser en la física. Bueno, entonces, la mera enunciación o formulación de esta regla de inferencia va a ser semánticamente imposible en una lógica clásica, pero eh, tiene sentido solamente si admitimos grados de verdad. Platón admite grados de existencia y por lo tanto grados en la posesión de una propiedad, de la participación de un objeto en una forma subsistente, y por lo tanto esta regla eh, es entendible, pero choca contra la gradualidad. El maximalismo lo que nos está diciendo es que no hay grados, ¿sí? Si nosotros quisiéramos asociar esta posición con algo que ya vimos anteriormente, entonces pensemos en la interpretación parmenidia del principio de tercero excluido. Recuerden que el dilema entre ser o no ser para Parménides se traduce en o todo o nada. O algo es absolutamente o no es en ninguna medida. Eso es textual. Me parece que les leí el,
el original griego, y ambos adverbios de cantidad aparecen en el original del poema, de modo que esto no es invento de Platón, y con otras palabras, a ver, voy a hacer una aclaración para que no haya confusión. Fíjense, aquí la tesis 5 está enunciada en sentido de que Platón lo que hace es rechazar, ¿sí? Negar totalmente esta posición maximalista. Entonces, esto es el maximalismo, pero para que exprese el pensamiento de Platón, lo que voy a hacer es tachar el torniquete, de modo que se quiera decir que de esta premisa no podemos lógicamente, válidamente conseguir la conclusión. Entonces, lo que he hecho es añadir una raya inclinada, el que justo esté quebrando el torniquete, de modo que con esta raya inclinada estoy expresando la negación o el rechazo del maximalismo. A ver, con otras palabras, ¿qué es lo que nos dice Platón? Que para que un objeto tenga una propiedad, no hace falta que la tenga al máximo, al tope del 100%. ¿Sí? Si quieren, para expresarnos de una manera positiva, el que un objeto tenga una propiedad no exige que ese objeto tenga esa propiedad al máximo. ¿Sí? Es decir, para que, por ejemplo, un caballo sea veloz, no significa que sea totalmente veloz. De igual manera que para que una persona sea rica, no tiene que ser la más rica del mundo. Es decir, tan rica que ya más que esa persona, ya nadie está por encima de él, por lo que respecta a la posesión de riqueza. ¿Sí? Sí, si es que, a ver, por favor, ¿me pueden decir, saben quién es el más rico del mundo en nuestros días? Profe, disculpe, si no estoy mal, creo que es Elon Musk. ¿Y quién es él? ¿Cómo consiguió su riqueza? Dicen que pues todas las tecnologías que he creado y todo, pero seguramente también fue herencia. Es un emprendedor y es un magnate canadiense. Ya, ya. Gracias. Eh, mm, bueno, el, ya, tenemos ahí el nombre de el más rico del mundo. Si es que nosotros aceptáramos el maximalismo, entonces él sería la única persona rica. Supongo que tendrá más de 100.000 millones. El que tiene 1 millón no es rico. ¿Sí? Rico es la más rica del mundo. Para que un libro sea interesante, tendría que ser totalmente interesante. ¿Sí? Si es que alguien está enfermo, entonces tiene que estar tan enfermo que ya esté al borde de la muerte. Para que alguien esté alegre, debería estar saltando de alegría. Y para que uno esté triste, debería serlo tanto que esté deprimidísimo y a lo mejor esté queriendo suicidarse, etcétera, etcétera. Ese es el maximalismo y va contra los grados, ¿sí? Entonces, el maximalismo es antigradualista, ¿sí?
Y Platón, como en su primera ontología, como un filósofo gradualista que admite el más y el menos, tiene lógicamente que oponerse a esa posición. Y supongo que si ustedes han reflexionado sobre el asunto, también deberían estar de acuerdo, supongo, con esta actitud, esta posición platónica. Si no estoy mal, creo que al momento de hablar del principio de, mejor dicho, la versión parmenidia del principio de tercer excluido, ahí mencioné por primera vez el maximalismo. Les puse el ejemplo de la propiedad de ser aplicado o ser estudioso. Si, hablando de los estudiantes, por ejemplo, en la universidad, en mi asignatura, nosotros tenemos en toda la universidad un sistema de evaluación tanto cualitativa como cuantitativa. Hablando cualitativamente, tenemos el calificativo de reprobado, lo cual significa que el desempeño del estudiante no alcanzó ni siquiera un mínimo, sino que está por debajo del cual y por lo tanto no aprueba la materia. Por encima de ese primer nivel está el rendimiento que es regular, luego tenemos el bueno, encima del bueno, el bueno no, un estudiante bueno o que tiene buen rendimiento o que saca buena, una calificación buena, no ha logrado un éxito tanto como el que tiene muy buena. Y decir que tiene muy buenas notas no significa que tiene la máxima nota. Para eso hay esa categoría, la más alta, que es la de excelente. Entonces, ahí tenemos nosotros 4, o si quieren ustedes, 5 graduaciones. ¿Sí? Tenemos una escala y vamos gradualmente aumentando. Entonces, pasamos, si es que dejamos de lado el reprobado, un estudiante que tiene una nota regular, buena, muy buena o excelente, esa escala nos está diciendo el grado o la medida en la cual el trabajo, las actividades, el desarrollo de las capacidades que tiene un estudiante es aceptable en mayor o menor medida. Todo eso desaparecería con el maximalismo. Ahora, si nosotros pasamos a cuestión numérica, entonces el 60 es el mínimo para aprobar una materia. Dejemos de lado otros requisitos como es asistencia, que ahora está dada de baja, o el sacar el 12 en el examen final. Quedémonos simplemente con el que sea, si es que en los exámenes y aprovechamientos la suma total no llega a 60, entonces el alumno reprueba la materia. De 60 hasta 69,99, eso es regular. De 70 a 79,99, buena. De 80 a 89,99, muy buena. Y de 90 a 100, eso es excelente. Ahora, volvamos al adjetivo aplicado. Un estudiante es aplicado. Para el maximalismo, ¿qué estudiante es aplicado? El que es 100% aplicado. Solamente el que pasa con 100 sobre 100, ese es un buen estudiante. El resto, por más que tenga, y saben que el sistema permite, la plataforma de las calificaciones permite 2 decimales, entonces quien tiene 99,99, ¿sí? Que le falla una centésima, no es aplicado. ¿Sí? Ese es el maximalismo y al cual con toda razón se opone Platón. Y supongo que todos ustedes estarán de acuerdo con esa posición. O caso contrario,
quisiera, si es que alguien tiene alguna duda o tiene alguna objeción, les doy la palabra para que la expresen. ¿No? Bueno, parece que en este punto habría el consenso, habría unanimidad. Espero que así lo sea, pero si es que no lo es, el, les pido aprovechen esas pequeñas oportunidades que doy a menudo, frecuentemente, para que intercambiemos opiniones. No siempre coincidimos en el modo de pensar y creo que nos enriquecemos mutuamente cuando expresamos nuestro punto de vista divergente. Creo que el considerar opiniones opuestas nos, nos exige que nosotros reflexionemos un poco más para ver tal vez en qué parte de nuestra posición hay un lado flaco que debería robustecerse, y eso es gracias al diálogo, a que otra persona no ve igual que nosotros y nos hace desarrollar nuestro pensamiento. Bueno, si es que nadie tiene una opinión contraria, entonces podemos decir que compartimos esta quinta tesis de Platón. Ahora, antes de terminar, sí quisiera darles un ejemplo de que Platón no está de acuerdo con el maximalismo. Hay un pasaje en el Fedón, en la página 74, letra D, que dice lo siguiente. ¿Sí? Recuerden, es un diálogo, varias personas están conversando, una de ellas hace una pregunta, otras contestan. Dice, ¿no es cierto que piedras y leños que son iguales, aun siendo los mismos, parecen en ocasiones iguales a unos y a otros no? En efecto. ¿Sí? A ver, ¿acaso se nos presentan iguales de la misma manera que que lo que es igual en sí? ¿Les falta algo para ser tal y como es lo igual? ¿O no les falta nada? Les falta y mucho. Bien, entonces, en estas líneas, Platón nos está pidiendo que consideremos dos objetos que son muy similares y tratemos de ver si es que esa similitud que guardan el un objeto con respecto al otro es total o no. Yo, cuando estaba presentando o explicando el principio de identidad, les mostré un par de centavos que, si no recuerdo mal, fueron acuñados en el mismo año y tenían el mismo color, obviamente tienen el mismo peso, el mismo tamaño, las mismas figuras, pero, y bueno, ahora yo podría decir, tomemos dos hojas de una planta, dos hojas, por ejemplo, de césped o de llano, ¿sí? Vamos a decir de entrada que son iguales, pero la pregunta es, ¿son esas dos hojas iguales tanto como es lo igual en sí, la forma de la igualdad? ¿Sí? Se supone que solo las formas se autoejemplifican, lo cual significa de modo puro, total, pleno, cabal, de modo perfecto, pero los objetos sensibles solo participan de las formas, lo cual significa que no lo hacen de una manera al 100%, sino que al dejar de ejemplificar en alguna medida una forma, están participando de la forma opuesta.
Y eso da lugar a una contradicción. Son y no son, bellos, justos, etcétera. Incluso idénticos, sí mismos. Y eso es lo que pasa con los entes de nuestro mundo en la ontología platónica. Y solamente la forma de la igualdad en sí sería 100% igual a sí misma. El resto, por más que sea igual a sí mismo, también no es igual a sí mismo. Bien, si nosotros pusiéramos eso en términos de la indiscernibilidad de los idénticos, o al revés, la identidad de los indiscernibles, entonces eh, podemos estar de acuerdo en que cualesquier par de objetos sensibles y materiales, por más que tengan casi todas sus propiedades en común, va a haber y si yo les muestro, a ver, aquí está el objeto A y aquí está el objeto B, ¿son uno y el mismo? La respuesta es no, pues, porque el uno está a la derecha, el otro está a la izquierda. Hay por lo menos una propiedad, que es la ubicación espacial, que marca la diferencia, o si quieren ustedes, la distinción, la negación de la identidad entre esas dos entidades. Por lo tanto, no son numéricamente idénticos. Y por lo tanto, tampoco son indiscernibles. Hay algo que los diferencia. Bueno, entonces, creo que con este ejemplo está plenamente claro cuál es el espíritu platónico de su primera ontología, de oposición a la regla del maximalismo, que lamentablemente está presente o se puede argumentar que está detrás de la lógica clásica y puede ser que en el pensamiento de la mayoría de los filósofos. Bueno, pero el caso es que Platón, eh, poco a poco, llegó a darse cuenta de que si es que hay razones de peso para creer que los entes sensibles y materiales de nuestro entorno son contradictorios, no existen plenamente, ni siquiera tienen la autoidentidad al 100%, esas mismas razones pueden aplicarse al mundo de las formas. Y ese cambio de visión es lo que le hace pasar al pensamiento platónico del periodo de madurez a su periodo de la vejez. Principalmente en lo que respecta a la ontología, en sus dos diálogos de El Parménides y El Sofista, que vamos a pasar a estudiar o analizar en este momento. Bueno, ya veo que me faltan pocos minutos para terminar la hora. No sé si antes de revisar brevemente el Parménides, que es con lo que vamos a empezar, ¿tienen ustedes tal vez algún comentario, alguna crítica con respecto a estos 5 puntos de la primera ontología del periodo medio? ¿No? Bueno, a ver, entonces veamos eh, la segunda ontología platónica, el periodo de la vejez.
Vamos a referirnos a ambos diálogos, tanto en el Parménides como al sofista. Empezamos por el Parménides, pero hay que advertir que hay varias interpretaciones de ambos textos, al igual que sucede con la afirmación de la contradicción, que es inconcebible, sin sentido desde el punto de vista de la lógica clásica, y muchísimos o la mayoría de los intérpretes, de los historiadores, se acercan a los textos platónicos presuponiendo la lógica clásica. Entonces ahí nos topamos con un primer problema metodológico de que si manejamos la lógica clásica, entonces difícilmente vamos a comprender lo que está tratando de defender Platón. Seguramente nos va a ser de muchísima utilidad, y para conseguir un entendimiento cabal de lo que trata de hacer Platón en estos textos de la vejez, es tener una lógica paraconsistente de las varias que hay. Lorenzo cree que la manera más simple, directa de entender la contradicción es a través de la gradualidad, y lo cual entonces exige tener una lógica multivalente que en conjunto con una paraconsistente nos va a posibilitar y a permitir tomar al pie de la letra los textos platónicos, tanto del Parménides como del sofista. El Parménides es de por sí un texto complicado. No voy a sostener que todos los argumentos que están ahí son lógicamente válidos. Hay algunas conclusiones que sí perturban, que ni siquiera son aceptables desde un enfoque multivalente y paraconsistente. Entonces hay que detectar qué argumentos son falaces, inválidos, y cuáles son aceptables. ¿Sí? Bien, entonces, lamentablemente ya no tenemos tiempo para empezar este trabajo, entonces postergamos para la próxima clase ese examen minucioso, detallado, línea por línea, inferencia por inferencia, de un pasaje cortito acerca de lo uno, como la forma de la unidad en sí. Eso quedará para la próxima reunión. Entonces, muchas gracias, una buena tarde.